El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados aprueban reforma a Código Procesal Laboral. Dictaminado proyecto sobre extinción de dominio. Eliminan aumento de 30% a pensiones de exdiputados. Aprueban recursos para priorizar ampliación de Ruta 32 y niegan consultorías a Incofer. A continuación, nuestras informaciones. El plenario legislativo aprobó el presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, los diputados negaron el giro de más de 4.122 millones de colones al Incofer para consultorías. Los diputados rechazaron en primera instancia el informe de mayoría presentado por la Comisión de Hacendarios y en el que se incluían los recursos de Incofer, del INVU y gastos operativos del CNP. Al final se aprobó el informe de minoría. Se recortaron 4.721 millones de colones que se están amortizando a la deuda. 4.721 millones. Ojalá hubiéramos logrado más. Se están recortando las consultorías, se están recortando los 3.600 millones de estudios que se habían solicitado para Incofer. Y lo hicimos claros en que ya Incofer ha gastado millones de millones en estos estudios. En primer lugar, no todas las consultorías las hemos rechazado así de plano. Hemos rechazado el abuso y creo que usted tiene razón, ahí hay consultorías que a mí no me gustan, pero también el dictamen de minoría toca el Consejo Nacional de Producción y eso me preocupa. Para nosotros el papel del CNP, ayudándole al pequeño agricultor y ayudándole al consumidor y supliendo al sector institucional que demanda alimentos, es importante. Entonces, esa parte es la que me preocupó del dictamen de minoría. La transferencia total ronda los 210.000 millones de colones e incluye una partida de 211.990 millones de colones del crédito externo para el diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta 32. La propuesta incluye 1.225 millones de colones para la compra de alimentos del programa de comedores escolares y los dineros para la cancelación de aguinaldos a los funcionarios del SINAR. En cuanto a transferencias entre entidades, la suma alcanza los 19.385 millones de colones. El plenario legislativo aprobó modificar el régimen de pensiones de los exdiputados y con ello no podrán solicitar que se les aplique el 30% anual de revalorización en su pensión como si lo hacen hasta hoy. Con la nueva ley, a 166 exlegisladores se les aumentará el monto de la pensión de acuerdo al costo de la vida o inflación. Los diputados de antes del 1992 tienen la posibilidad de pensionarse y tener una revalorización del 30% anual. El resto de la población, tanto pensionados como no, revaloriza su pensión o su salario con inflación. Sin embargo, esta posibilidad de revalorización del 30% evidentemente incrementa de una manera exponencial las pensiones de estos señores diputados. El proyecto de ley lo elimina, pero además le pone un tope a las pensiones de estos señores exdiputados, que al igual que el resto de los pensionados tiene un tope de 10 salarios base. Los legisladores buscan aplicar el principio constitucional de la igualdad y eliminar todo tipo de trato y privilegios ajenos al disfrute de la colectividad. La normativa establece que el monto de la pensión no debe sobrepasar el máximo aplicado en todos los regímenes de pensiones, es decir, el equivalente a 10 salarios mínimos. En otro tema, los diputados avalaron eliminar de la ley de radio los artículos que prohíben la transmisión de lenguaje vulgar o injurioso, así como la difusión de noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento, con el fin de contribuir con la libertad de prensa. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó de forma positiva el proyecto que establece en la legislación judicial la extinción de dominio, figura que permite el comiso de los bienes de personas ligadas al narcotráfico de una forma más expedita. El presidente del grupo legislativo, Antonio Álvarez de Santi, detalló los alcances de la iniciativa.
Cuando este proyecto se convierte en ley, un juez podrá quitarle los bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de dinero, del trata de personas, a aquellos que no pueden demostrar que los han adquirido con dinero limpio y que por el contrario se les ha vinculado con estas actividades. La legislación actual permite que el Estado pueda quitarle los bienes a las personas y para eso incluso se invierte la carga de la prueba. Este es un proyecto mucho más elaborado que incluye una serie de garantías para la persona, incluye el derecho a la apelación, incluye el recurso de casación, que no lo tiene hoy en día la propuesta que está vigente. El congresista Marco Redondo del Partido Acción Ciudadana indicó que el acuerdo alcanzado señala que el expediente no será convocado hasta el próximo año, luego de una revisión más exhaustiva. Vamos a dejar un proceso de discusión porque antes de que empiece a quemar días podamos hacer las últimas revisiones y que haya el espacio necesario para que podamos al final tener la certeza que lo que estamos presentando para la aprobación en el plenario sea lo correcto y ante todo lo necesario para poder atender la problemática que tenemos con el crimen organizado. La extinción de dominio es una herramienta legal que se ha implementado en varios países como Italia y ha dado muy buen resultado en el combate del narcotráfico y actividades ilícitas. Un proyecto totalmente nuevo y con otro número de expediente para la reforma procesal laboral fue aprobado por el plenario legislativo, tras eliminar las partes vetadas por la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, y bajo recomendaciones de la Sala Constitucional. Las huelgas en los servicios esenciales continúan con prohibición y la contratación de personal en momentos de huelga no fue establecida tampoco. El tema de la huelga en los servicios públicos o en los servicios esenciales queda fuera de discusión, es decir, va a quedar tal y como está al día de hoy, de acuerdo con como está en el Código de Trabajo desde 1943. Aparte de eso, se han incorporado en ese nuevo proyecto los acuerdos a que se había llegado el año pasado las fracciones del PAC, de la Unidad y del Frente Amplio, para hacerle algunas modificaciones. Y finalmente en estos últimos días se le han incorporado algunas observaciones que nos han parecido atendibles de parte del Partido Liberación Nacional, de manera que este nuevo proyecto viene siendo como una especie de compendio de un proyecto que, tal y como nosotros esperamos, no tiene una paternidad o una maternidad específica, sino que yo creo que ha sido una contribución de todas las fuerzas que están representadas en esta Asamblea Legislativa. El porcentaje para organizar una huelga en centros de trabajo con sindicatos no organizados será del 35% de los trabajadores y en los más fuertes el 50%. En aras de defender los derechos de los trabajadores, elimináramos de un proyecto que había sido vetado la parte correspondiente a la huelga en los servicios esenciales. Hemos insistido que en este país existe prácticamente una denegación de justicia en materia laboral. He trabajado como abogado litigante en el ámbito laboral y sé que hay procesos que tardan 5 o 6 años, procesos en donde la parte débil es normalmente el trabajador y enfrenta una serie de situaciones realmente lamentables. Además, la nueva legislación garantiza el derecho colectivo de trabajo, prescripción de los derechos laborales, procedimientos para la solución de los conflictos jurídicos individuales y el proceso para ventilar las acusaciones por las infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social. Se trata de una modernización del sistema procesal laboral en favor de los trabajadores. Las esperanzas de los diputados de regalarle al fisco del país la aprobación de la ley de lucha contra el fraude fiscal se desvanece con la presentación de decenas de mociones. Sí, el proyecto de lucha contra el fraude fiscal es para nosotros, si se quiere, el más importante, aparte de los proyectos que generarían tributos, ¿verdad? IVA y renta que están para el año entrante. Lastimosamente la negociación se nos entrabó y mucho la semana anterior, con una serie de mociones que amenazaron varios diputados de incorporar al folio, lo que impediría prácticamente estar enviando
a plenario ese proyecto durante el mes de diciembre. El proyecto busca otorgar herramientas a tributación directa para presionar y agilizar el cobro contra aquellos contribuyentes que evaden el pago de sus responsabilidades. Esencialmente le da una capacidad de operación administrativa a la Dirección de Tributación Directa, le dota de un equipo de fiscalización que no tiene hoy y da una serie de instrumentos coercitivos en materia sancionatoria relacionados con multas, la mayoría de ellos que obligarían a las empresas a reaccionar de manera más expedita y eficiente, y plantea como opción última el cierre de negocios, tesis que no hemos compartido algunos diputados, pero que la mayoría considera que es pertinente. Ayudar a que este proyecto salga lo más rápido posible, porque la situación que viene, que ya los organismos internacionales le han advertido al país, es crítica. El pueblo costarricense no está viviendo en este momento las consecuencias de cerrar esta llave, de este robo que están haciendo al país con el fisco, pero de no tomarse medidas rápidas, según lo dicen los organismos internacionales, la situación para el país va a empezarse a sentir 2019-2020 aproximadamente. El entrabamiento surge por la potestad que tendría tributación para solicitar los registros de socios, y eso ha generado oposición de parte de cámaras empresariales y algunos diputados. Sobre la posibilidad de eliminar esa disposición, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró que es requisito para ingresar a la OSDE. Sin embargo, el libertario Otto Guevara afirma que no es así. ¿Cedería el gobierno en dejar este punto por fuera? Mire, el tema es, si queremos ser un país de la OCDE, por ejemplo, tenemos que tener una norma de ese tipo. Y además, ya las facultades de petición de la tributación podrían estar teniendo suficiente poder para atraerlo. Entonces, la formalización del mismo nos hace cumplir con estándares internacionales de transparencia y además nos hace cumplir con las necesidades nacionales de fiscalización. ¿Es regla esencial para estar en la OCDE? Sí, es una de las reglas que ellos consideran como regla esencial de transparencia. Estoy muy preocupado precisamente por esas facultades extraordinarias que Hacienda está solicitando. ¿Cuáles? Mira, el tener acceso a mucha información que es privada de las empresas, como por ejemplo quiénes son los socios de una empresa. Inclusive nos dijeron que eso lo exigía la OCDE y me acaban de pasar información de que eso es falso. Entonces, Tributación Directa está asustando con el cuero del tigre para buscar cambios en la normativa para darle más poder a Tributación Directa, y la verdad es que Tributación Directa a usted le da la mano y se cogen hasta el codo. El proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y tiene pendiente la discusión de las mociones presentadas, en su mayoría por Mario Arredondo y Otto Guevara, quien considera que la normativa no es necesaria. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.